Bienvenidos sean todos ustedes a Memoria y Patrimonio. El Barranco de Cuenca es el corredor natural del río Tomebamba que delimita el sur del centro histórico de la ciudad, caracterizado por importantes cualidades paisajísticas, arquitectónicas, históricas y culturales. Hoy lo abordamos gracias a la arquitecta María del Cisne Aguirre, docente de la Universidad Católica de Cuenca. Les presentamos a continuación la entrevista. Damos la bienvenida a María del Cisne Aguirre, ella es arquitecta y también docente de la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida, María del Cisne. Hola, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión trataremos un tema bastante interesante en cuanto a su historia, pero por supuesto destacaremos esta ocasión la arquitectura. Estamos hablando del Barranco. Este es un recorrido de 2 kilómetros aproximadamente que inicia en el puente de El Vado y termina en la avenida Huayna Cápac en nuestra ciudad. María del Cisne, como antecedentes, ¿qué podemos hablar acerca de este sector? Bueno, el Barranco en realidad constituye uno de los elementos de los segmentos urbanos arquitectónicos más singulares y complejos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Por un lado representa el límite de lo que es la ciudad histórica de fundación española que está en la terraza superior, y por otro lado es la transición hacia la ciudad moderna que se ubica en el sector del Ejido. Entonces podemos ver cómo este segmento representa nos permite entender esa dinámica histórica de consolidación y crecimiento de la urbe, tanto hacia el sentido de la plataforma superior y todo el contexto de la fundación tradicional de las ciudades españolas en América, y luego cómo los planteamientos del siglo XX han permitido que nuestro ejido se planifique como una ciudad jardín. Ya. Ahora estamos viendo que aquí se da la apariencia en este sector exactamente de que las casas son colgantes. Es como esa apariencia. Sí. ¿Cómo se logra que exista como que esa armonía? Porque parece imposible que exista un sector en donde las casas se puedan ver colgantes. ¿Cómo fue ese tema de la construcción? ¿Cuál es la técnica que se aplicó ahí? Bueno, la condición más o menos que podría ser colgante o aterrazada de las edificaciones justamente responde al corte topográfico tan pronunciado que existe entre la terraza de la zona de la fundación de la ciudad y la transición hacia las zonas del ejido. En estricto sentido, colgantes no serían, sino más bien serían un conjunto de edificaciones que a través de una serie de plataformas sucesivas se han adaptado a la topografía. Eso hace que en algunos tramos, claro, las edificaciones tengan muchos pisos de altura hacia el barranco y pocos pisos, por ejemplo, hacia la calle Larga. ¿Ya? Porque usualmente son edificaciones conectadas entre la calle Larga y el Paseo 3 de Noviembre. Claro. Ahora estamos viendo en imágenes, hay deterioro en algunas casas. Esto es debido a que existe un trato especial. Estamos viendo sobre todo en la parte superior de esta vivienda que estamos viendo exactamente, esta vivienda blanca de un piso. ¿Cómo es el trato que se le da? ¿Existe el correcto tratamiento hacia estas viviendas? Entendamos que el tema del mantenimiento, que sería la primera instancia de conservación de nuestros edificios patrimoniales, le competen al propietario. Exacto. La administración pública, si bien puede suministrar insumos técnicos, asesoramiento, guía, control, el primer responsable efectivamente es el propietario. Al ser unas viviendas ubicadas en una zona topográficamente compleja, con la proximidad del río, su deterioro tiende a acelerarse porque su mantenimiento no solamente depende del edificio, sino, por ejemplo, de la gestión adecuada de los taludes de corte. ¿Ya? Y el monitoreo, digamos, de esas condiciones frente a la presencia propia del río. Ya. Entonces, es un tema más de conciencia, ¿no? De conciencia en la ciudadanía. Es bastante un tema de conciencia, pero también de una aplicación progresiva de unos insumos técnicos que usualmente el municipio, como ente de gestión de estas edificaciones, las provee. Ahora estamos viendo en imágenes los tejados. ¿Tienen alguna característica? En sí los tejados de Cuenca son bastante particulares, ¿no? Pero ¿qué tipo de tejado, qué técnica se ha aplicado, qué tipo de teja es utilizada para estas viviendas que aún se mantienen, ¿no? Sí, bueno, la teja que tenemos mayoritariamente en todo el centro histórico y lógicamente en el Barranco corresponde a la denominada o a la conocida teja española, que llegó o acentuó su uso con la época de la colonia y la fundación y que se extendió
durante muchas décadas y siglos hasta ser uno de los insumos invariables de nuestra arquitectura de centro histórico. Esta teja es arcilla cocida en nuestros hornos artesanales todavía de los sectores de Sinincay, de Racar, del Tejar. Que todavía se mantiene. Que todavía se mantiene como una actividad. Usualmente en los proyectos de restauración es factible la reutilización de este material, con lo cual se garantiza que la imagen de la ciudad y de cada edificación patrimonial más o menos pueda mantenerse en función de sus valores patrimoniales. Ahora estamos viendo una de las viviendas, yo creo que es una de las viviendas que más llama la atención en este sector, también por su tamaño, pero estamos observando también en imágenes otros tipos de viviendas. Hay características diferentes, dado a que en algunas se les ha dado mayor trato en cuanto a la preservación y el mantenimiento que en otras, pero ¿tienen alguna particularidad estas viviendas colocadas o ubicadas en este sector? ¿Tienen alguna característica especial en común? Bueno, yo creo que la propia ubicación que tienen ya les hace singulares, de hecho. Y el proceso de adaptación de esos métodos constructivos a esa condición topográfica tan compleja es lo que hace que sea un conjunto, ¿no? Luego dentro, ya en este contexto edificado se pueden lógicamente identificar muchas variaciones, ¿no? Desde el material, la forma, el tamaño, la escala, pero a pesar de esa variedad que existe, más o menos es posible leerlo como un conjunto íntegro, unitario, que sumado al río lógicamente tiene una condición inigualable en la ciudad. Ahora estamos viendo también en imágenes, gracias a nuestro equipo de producción, las piedras, estas piedras que hay algunas casas que mantienen aún como que el tema de las piedras en sus alrededores, no se ha realizado ningún trabajo en estos lugares. ¿Qué tan peligroso es que estas viviendas estén ubicadas en este sector? Es muy peligroso. Bueno, peligroso en el sentido de riesgo, de colapso o deslizamiento. Mayormente no, pero sí sería importante hacer la gestión y el conocimiento del estado de sus taludes, ¿no? Porque vemos que son edificaciones que parten y que nacen de él. El uso de la piedra en nuestra zona, en ese sentido, es bastante antiguo, ¿no? No se limita al tema de la conquista, sino a nuestros pueblos prehispánicos, dentro de los cuales los más destacados, lógicamente, son los incas y los cañaris. Sin embargo, por la propia abundancia del material en el medio, es muy factible que se haya utilizado y se seguirá utilizando a largo plazo. Sin embargo, a pesar de la bondad del material, de la bondad de la geografía del sitio, en el caso de los taludes sí es importante tener un control técnico de los mismos. ¿Se mantiene este control técnico? ¿A cargo de quién está el mismo? Bueno, en temas de riesgos sería importante la acción coordinada tanto de la Secretaría de Gestión de Riesgos cuanto de la Dirección de Riesgos de la Municipalidad, y lógicamente como academia siempre estamos dispuestos a colaborar y a prestar nuestro contingente para sumar los esfuerzos para la conservación del patrimonio. Es decir, ustedes están completamente anexados también y tienen la capacidad suficiente y el número de gente, el contingente suficiente para poder realizar. ¿Qué tan complejo es realizar estos análisis de riesgo? Bueno, la Universidad Católica, las facultades de arquitectura y el conjunto de las ingenierías cuenta con un personal técnico altamente calificado, profesionales en diversas áreas de la arquitectura y las múltiples ingenierías asociadas. Si bien es complejo abordar estudios especializados, el primer paso sería efectivamente generar la acción coordinada para mejorar tanto el estado visual cuanto a la consolidación de estos segmentos en los casos en los que se evidencia el deterioro. Ahora lo que podemos ver es también que hay algunas viviendas, algunas edificaciones a las que no se les da el trato. ¿Qué tan costoso es realizar este trabajo de mantenimiento, que obviamente va de la mano de la conciencia del propietario, dado a que no son viviendas públicas o municipales, digámoslo así? Pero, ¿qué tan costoso es darle mantenimiento a este tipo de viviendas preservándolas? Bueno, en general las actividades de mantenimiento tienen costos bastante bajos porque están desde la limpieza oportuna de canales de evacuación de aguas lluvias, el barrido frecuente, el retiro de vegetación que empieza a crecer. Entonces, digamos que si se lo mantiene como una actividad sostenida por parte del propietario, no llegan a representar costos significativos, salvo que el edificio, luego de un periodo muy extendido de
de no haber sido sometido a él, realmente se encuentra en un estado de deterioro bastante elevado. En esa instancia sí representa unos costos importantes, pero ya no estaríamos hablando de mantenimiento, sino ya de actividades de intervención patrimonial propiamente dichas. En el año 2001, el Consejo Cantonal declaró al Barranco como sector emblemático y de prioridad de la ciudad. Gracias por continuar con nosotros. Desde el Barranco se puede apreciar de manera clara la forma de construcción de las casas que prácticamente cuelgan de las paredes. La construcción respeta íntegramente el margen del río, lo que muestra que los arquitectos cuencanos siempre cuidaron la morfología que el valle les ofrece y no intervinieron sobre ellas. Continuamos con el estudio arquitectónico de este lugar. Vamos a continuar en el desarrollo del tema que iniciamos el bloque anterior, el Barranco, uno de los sectores más conocidos de nuestra ciudad, y en esta ocasión vamos a analizar los detalles, María del Cisne. Estamos viendo, esta es una de las casas más reconocidas, ubicadas en este caso en la bajada del Padrón, en el límite del Paseo 3 de Noviembre y la bajada hacia la Avenida Solano. Sí. ¿Cuáles son los detalles, las características principales de esta vivienda? Bueno, en esta vivienda podemos claramente reconocer su sistema constructivo, podemos ver que existe una presencia notable de la madera, por cuanto el conjunto constructivo en general incluye además tierra, fibras vegetales y sería lo que nosotros denominamos bajareque. Es posible, sin embargo, que exista combinación de sistema constructivo en algún segmento con el adobe, que es más o menos la lógica edificatoria que tenemos en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son las características principales de este tipo de viviendas? ¿Cuál es el material que predomina en las mismas? Estamos viendo ahora también en imágenes detalles de otra de las viviendas también ubicadas en el sector del Barranco. ¿Cuáles son las características? Los ventanales colocados. Vemos aquí que, por ejemplo, hay una casa moderna reconstruida que tiene muchos ventanales pequeños. Tienen muchos ventanales y es una de las características de estas casas. Bueno, en general el sistema constructivo de tierra condiciona el tamaño de los vanos, ya sean puertas o ventanas. Entonces es muy común que nosotros encontremos usualmente pequeñas ventanas cuadradas o rectangulares que obedecen a la lógica de esa disposición de la estructura de madera, en el caso del sistema de bajareque, y si no a la condicionante del adobe como material de construcción, que por su propia condición del material y su comportamiento, no nos permite generar mayores segmentos vacíos. Entonces siempre vamos a tener ventanas pequeñas, cuadradas o rectangulares. Hablábamos tras cámaras, ¿no? ¿Qué tan costosas son estas viviendas? Son muy valiosas. Bueno, pensemos en que el patrimonio cultural y la arquitectura patrimonial tiene de por sí muchas formas de valorarse, ¿no? La económica, que es la que al mercado le interesa bastante, sí hace que estas edificaciones tengan un costo muy significativo por ese lado. Y está justamente dado por la ubicación privilegiada que tienen, la carga histórica que poseen, lo importantes que son no en términos individuales, sino en el contexto en el cual se insertan, la evidencia del paso del tiempo, su aporte a la construcción de la identidad local. Todo aquello hace que sus valores puedan incidir en esa connotación económica que ellos tienen. Muy valiosos, entonces. Sí, efectivamente. Tienen un valor muy significativo, tanto en la historia como en lo económico. Sí. Vemos también que existen edificaciones de 2, 3 pisos. Vemos esta ya tiene una estructura como que más moderna, ¿no? Sí, efectivamente. Existen algunas edificaciones actuales, bastante contemporáneas, que han sido insertadas en el contexto del Barranco, y que en alguna medida han mantenido algunos de los principios históricos que tiene la zona de conformación, ¿no? El uso de materiales como la piedra, la lógica esta del terraceo para mantenerse armónicamente insertadas con las que ya estaban localizadas ahí, pero es indudable que la arquitectura patrimonial necesita adaptarse a las nuevas demandas, a las nuevas lógicas de ocupación y vida. Pocas viviendas lo han hecho en el sector del Barranco, dado al valor histórico que tiene, por supuesto, el preservar estas casas en su modelo original. Ahora estamos viendo una edificación que es muy pequeña, que está muy deteriorada. Estamos viendo ahorita también esta vivienda que está un poco más preservada,
Pero el punto es el tema de la conservación de la misma, el también generar conciencia en los propietarios para que cuiden a las viviendas, dado el valor histórico y representativo que tienen estas edificaciones para nuestra ciudad. Ahora, ¿cuál es el trato al momento de nosotros tener la idea como de realizar un proceso de renovación de nuestras viviendas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es muy complicado realizar un trámite de estos porque tiene mucho que ver aquí áreas históricas. Sí, de hecho, la Dirección General de Áreas Históricas es el segmento competente para la aprobación, el aval y la emisión de las directrices para intervenir en nuestros inmuebles patrimoniales. La Dirección de Áreas Históricas, con apoyo de la ordenanza vigente, que tiene ya 10 años en nuestra ciudad, y unos requisitos conforme a la categoría de valor en la cual se inserta cada edificación del centro histórico, establece esas consideraciones que pueden ser desde un estudio histórico, arqueológico, de ingenierías, en el caso de las edificaciones más sobresalientes, hasta simplemente el anteproyecto arquitectónico de intervención en aquellas que son menos destacadas en el contexto patrimonial. Estamos viendo ahora algunas imágenes también. Este estilo es bastante similar al estilo que se manejan en los interiores de las iglesias. ¿Qué estilo es el que estamos viendo, por ejemplo, ahora en pantalla? Estamos viendo unos arcos también unas semiflores ahí ubicadas. No sé cuál es exactamente el término en arquitectura, pero ¿cuál es el estilo de esta vivienda? Bueno, la Casa de los Arcos, que es a la que estamos viendo Arcos, desde hace algunos momentos, es efectivamente uno de los edificios más representativos. En él podemos ver esta diferencia de pisos que tiene hacia la calle, hacia el Paseo 3 de Noviembre, y por otro lado la disminución cuando se sube hacia la calle Tarqui, al inicio de la Tarqui y calle Larga. Muchos de los elementos arquitectónicos que vemos en este edificio tienen aquella influencia del neoclásico, un poco del gótico que podemos encontrar en la Catedral Nueva. Y sin duda también podemos encontrar todavía la permanencia de nuestras técnicas tradicionales como el propio bajareque, la carpintería de madera, el vano rectangular que no se corresponde necesariamente con un solo estilo, sino más bien como una constante en la arquitectura histórica. Ahora estamos viendo en todo el trayecto, porque estamos hablando de 2 kilómetros, las casas tienen las mismas características. Esta es una de las casas de las que ya estábamos hablando al inicio, pero todas son bastante similares. ¿Existe algún cambio tal vez en lo que va en el recorrido del barranco? ¿Existen zonas tal vez que ya no se ven tan colgantes también como para ya saliendo a la calle Huayna Cápac, ¿no? Claro, es que la condición topográfica un poco es la que determina la posibilidad o no de tener estos dos frentes de desarrollo del edificio. En las zonas del Vado y más o menos hasta el Puente del Centenario es bastante viable porque la topografía permite esta conexión, ¿no?, entre los dos frentes. Conforme nos acercamos a la Huayna Cápac ya un poco esa condición varía un poco, pero empieza a tener otras características singulares también. Para la implantación de las edificaciones. Creo que eso queda bastante notable con el caso de la propia Iglesia de Todos Santos, ¿no? La iglesia se implanta en la terraza superior, sin embargo, tiene una lógica edificatoria de terrazas, de otras dependencias, hacia el Paseo 3 de Noviembre. Es muy importante destacar también que algunas viviendas han sido aprovechadas y también conservadas para que se realicen algunos tipos de actividad. Algunas sirven como bares, por ejemplo, en otras se han ubicado cafeterías muy conocidas acá en la ciudad. Entonces hay algunas que han sido utilizadas con algún fin económico, algún rédito económico. Sí, es propio de la época del cambio de vida, de estilo y en general de la transformación de la sociedad, ¿no? Si bien la ciudad obedece a una fundación de hace siglos atrás, la sociedad de esa época ha cambiado y notablemente. La actividad comercial inserta no solamente en el sector del barranco, sino en general en muchas otras zonas de la ciudad. ¿Han sido aprovechadas este tipo de edificaciones? Ha permitido que por un lado el propietario vea que su edificio patrimonial tiene un potencial que le puede permitir su conservación, su propia subsistencia. Lo importante sería entender también y sopesar en qué medida esa actividad económica me permite efectivamente conservar el bien patrimonial y no solamente realizar la actividad como un rédito económico
específico. Sí sería bueno que parte de estos ingresos económicos se reviertan en la conservación del propio edificio. ¿Pasa? Sí, es evidente en algunos edificios que uno puede ver que han mejorado su estado de conservación. Sin embargo, eso no es la constante en nuestra ciudad. La belleza del curso del río Tomebamba y la joya arquitectónica de las viviendas y edificaciones que constituyen el barranco engalanan Cuenca y nos enorgullecen como habitantes. Este sector es uno de los que los turistas no pueden dejar por alto al venir a la ciudad. Síganos en nuestras redes sociales y les invitamos a ustedes a acompañarnos en nuestro próximo capítulo, abordando el Museo Pumapunku, un espacio donde se sentó la ciudad de Tomebamba. Memoria y Patrimonio, una producción de Academia TV, el canal de la Universidad Católica de Cuenca.